Bueno, buenas noches, bienvenida a la campaña de concienciación sobre cómo ahorrar energía en el ámbito doméstico, una campaña subvencionada por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Y bueno, para comenzar, explicar que la charla o la campaña se divide en dos bloques. El primero sería cómo ahorrar en nuestros hogares invirtiendo dinero, y el segundo bloque sería sin inversión económica, es decir, con simples gestos que podemos realizar diariamente, ahorrar en nuestro bolsillo y también a su vez emitir menos CO2 a la atmósfera. Entonces vamos a dividir la charla en esos dos bloques. Después hablaremos de un poquito de energía fotovoltaica y de un tema que está muy de moda, por decirlo de alguna manera, hoy en día, que es el tema de la factura eléctrica. Para no dilatarnos mucho, empezaremos hablando sobre la eficiencia energética, el ahorro energético. El otro día en la charla de Tasarte, una señora me comentó que si yo quería hacer que ella no lavara la casa, que no lavara el coche, que tuviera que no usar el agua, y no se trata de eso, se trata de usar la energía, de usar el agua, de usar la luz, pero de manera eficiente, de manera inteligente. De eso se trata la eficiencia energética. Es decir, no se trata de no usar la luz si nos hace falta, de no usar agua si nos hace falta, sino usarla de manera responsable y de manera eficiente. Entonces, como bien podemos ver, usando la energía de una manera inteligente, minimizamos el consumo, pero sin afectar a nuestro confort. Entonces, de esta manera ahorramos en nuestro bolsillo y también somos más eficientes y somos más prudentes, por así decirlo, con el medio ambiente. Los dos principales motivos por los cuales deberíamos aplicar todo este tipo de consejos o de hábitos, o por el cual tendemos que estar realmente concienciados, es para lograr un crecimiento sostenible para el planeta, disminuir las emisiones de CO2, y para disminuir el importe de la factura de energía eléctrica. Como bien sabemos, han instalado unos nuevos contadores de agua en el municipio. Entonces, por esa parte del ahorro de agua, también se va a ver reflejado en nuestro bolsillo, mucho más que el año pasado, por ejemplo. Entonces, como bien dije, vamos a empezar la primera parte hablando de una serie de medidas en las que tenemos que invertir nuestro dinero para ver reflejado a final de mes o a final de año todo ese ahorro. El primero sería las soluciones pasivas, es decir, el tema del aislamiento de nuestras casas. Por ejemplo, aquí en la aldea no lo podremos notar tanto como en otros municipios, como por ejemplo en Tejeda, en el cual hace más frío a lo largo del año, o en la época en invierno, por ejemplo, en los cuales un doble acristalamiento de la vivienda haría que alrededor de un 30% de la energía de una vivienda se pierda a través de las ventanas. ¿Qué quiere decir con eso? Que, por ejemplo, en verano, si nosotros nos molestamos en refrigerar nuestras casas, si nosotros no tenemos un buen aislamiento, todo ese frío que estamos consiguiendo se pierde con facilidad. Y lo mismo en otros municipios más fríos, al contrario. Es decir, si tenemos un aislamiento muy pobre, por así decirlo, el frío entra con más facilidad y la humedad. Entonces, tener un buen aislamiento en nuestras casas es primordial para la eficiencia. El tema de las claraboyas también es importante, el cual nos ayuda a tener una buena iluminación, pero en verano es contraproducente. Entonces hay que ver dónde instalar la claraboya, en algunos patios y en zonas como la aldea, en los que la refrigeración es muy importante. A lo mejor la claraboya juegan un papel importante, pero para más. En otros sitios en los que haga más frío, será más importante porque tenemos luminosidad y tenemos también calefacción. Y bueno, el color de las casas también es algo muy importante.
ya que los colores oscuros, por ejemplo, lo podemos ver en los coches o cuando tenemos un pantalón negro, que nos da mucho más calor. Lo mismo pasa con las casas. Pintar nuestra casa de blanco o pintar las habitaciones de blanco para que refleje la luz es muy importante para la eficiencia de la casa y para la climatización, por así decirlo. En cuanto al uso de las persianas, es muy importante también tener instalados dispositivos de control en nuestra vivienda, ya sea toldos, sea persianas, sea ventanas, para nosotros controlar lo que nos interesa. En invierno, por ejemplo, tenerlas cerradas por las noches para aislar mejor la casa y abrirlas por la mañana para que nos entre la luz del sol. Por ejemplo, ahora, las principales instalaciones que consumen energía en nuestras casas serían el agua caliente sanitaria, la climatización, la iluminación y los equipos domésticos. Como bien dijimos antes, todas estas medidas son con una inversión de dinero. Es decir, ya después en el segundo bloque hablaremos de los mismos dispositivos, pero hábitos de consumo que podremos utilizar, podremos adquirir sin desembolsar de nuestro bolsillo. Entonces, en cuanto a la instalación de agua caliente sanitaria y climatización, lo más frecuente en Canarias, como cada vivienda tiene su consumo propio, lo más usual es ver un termoeléctrico, pero no es lo más eficiente. Es más, es uno de los aparatos, de los equipos domésticos que más consumen nuestras casas. Entonces, lo recomendable, lo aconsejable, lo que deberíamos plantearnos es sustituir, o en caso de que vayamos a tener una casa nueva, es plantearnos la instalación de la solar térmica, que sobre todo en un municipio como La Aldea, en el que hay muchísimas horas de calor al año, pues la solar térmica es de las soluciones más eficientes. También podemos poner calderas de gas, aunque ya no sea tan usual. Yo conozco a poquita gente que las tenga instaladas. De las charlas que he dado entre Tasarte y Tasartico, solo una persona la tenía. Y es más aconsejable que el termoeléctrico, porque solo calienta el agua que pasa a través de la tubería y solo la calienta cuando abrimos la llave. Entonces es mucho más eficiente que el termoeléctrico. Entonces, en cuanto a la solar térmica, tener en cuenta que el sol está ahí y que muchas veces no le damos la importancia que se merece. La solar térmica es tan simple, para los que estén viendo esto por la tele y no sepan muy bien cómo es tan simple como cuando vamos a regar en el jardín y al principio el agua sale caliente, porque lleva todo el día en la manguera, el agua se calienta y por eso tenemos que, a lo mejor si vamos a beber de la manguera, tenemos que esperar a que salga todo el agua caliente. Pues esto es similar. Tenemos una placa con un depósito en nuestro tejado, calienta el agua a lo largo del día y nosotros, aprovechando la energía del sol, calentamos el agua en nuestras casas sin tener que usar la electricidad como es con el termoeléctrico. Entonces es una solución eficiente y una solución recomendable y sobre todo, me repito, en el municipio en el que estamos. Hay mucha gente que se confunde, lo cual es normal, con la energía fotovoltaica, que es lo que hablaremos al final de la charla, porque a simple vista puede parecer lo mismo, pero no debemos confundir. Nosotros ahora mismo estamos hablando de solar térmica, de una instalación para el agua caliente sanitaria en nuestras casas. La energía fotovoltaica, los paneles son parecidos, pero no tiene nada que ver con el agua caliente, tiene que ver con la energía. Entonces, desechamos esta parte y nos quedamos con la solar térmica, que es lo que va a sustituir al termoeléctrico que la mayoría de nosotros tendremos en nuestras casas. Aunque de principio nos suene raro o pensemos que es una inversión que va a ser en vano, pues sobre todo ahora con el tema del aumento de la luz, del precio de la energía y demás, es una inversión que en poco tiempo tendremos amortizada. Y las ventajas, pues lo que vengo diciendo, que viene de una fuente gratuita e inagotable como es el sol, que reducimos la emisión de gases, ya que estamos calentando el agua
con una fuente como el sol en vez de la electricidad, y que vemos hasta un 50% de ahorro en nuestro consumo eléctrico. Entonces, la caldera de gas, como nombré antes, es mucho más eficiente que el termoeléctrico, y también sería recomendable, en el caso de que queramos ahorrar, lo veremos reflejado con facilidad en nuestra factura, ya que el gas es mucho más barato que la electricidad hoy en día, y el sistema es más eficiente por lo que comenté antes. Después, un sistema que está muy de moda últimamente también es el de la aerotermia, que con la energía del aire podemos calentar el agua, y también nos sirve para la calefacción de la casa. Hasta muy poco no se hablaba mucho de este sistema porque es de las inversiones más caras, pero para nuevas viviendas y demás se está utilizando mucho porque es uno de los sistemas más completos. Bueno, en cuanto a la iluminación, tener en cuenta que una quinta parte del consumo de nuestras casas está referido representa la iluminación una quinta parte de nuestro consumo. Entonces, cualquier medida que nosotros apliquemos al cambio de luces, a unos hábitos más eficientes, lo veremos reflejado en la factura. Entonces, desde 2012 están prohibidas las bombillas, las incandescentes y las halógenas desde 2018. Hasta hace unos años el precio de las bombillas de bajo consumo, que son las que vemos la tercera de izquierda a derecha, era mucho más rentable que las bombillas LED, pero con el paso de los años el LED ha adquirido tanta importancia y se ha fabricado tanto que a día de hoy, aunque la inversión nos cueste un poquito más, es mucho más eficiente porque no perdemos energía, no se pierde energía en forma de calor. Las bombillas LED son más rentables, son más eficientes, duran más y la luz es de alta calidad. Después, en cuanto al consumo, es evidente. Lo que antes, por ejemplo, una bombilla incandescente consumía 100 vatios, con una bombilla LED tenemos luz de mayor calidad, nos dura más y solo consume 10 o 15 vatios. Entonces, lo recomendable es cambiar todas las luminarias, todas las bombillas que tengamos en nuestras casas por bombillas LED. Las incandescentes, si tenemos alguna, que lo dudo, ni plantearnos ponerlas porque no son eficientes, y lo que hará es que el consumo, que la factura de la luz a final de mes se nos dispare. En cuanto al equipamiento doméstico, cuando vayamos a comprar una nevera nueva, un microondas nuevo, una lavadora, lo importante es fijarnos en la etiquetita que tiene por un lado, la cual va de la A a la G. Hasta antes de marzo de 2021 la etiqueta era diferente, pero casi todas las fábricas habían conseguido que sus electrodomésticos sean más eficientes y ya no estaban compitiendo para que los electrodomésticos tuvieran una buena etiqueta, porque prácticamente ya todos lo conseguían. Entonces, desde marzo, una nevera que antes podía tener la etiqueta de A+++, ahora puede ser clase C o clase D. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora los fabricantes se tienen que esforzar más para nosotros a la hora de invertir, estemos invirtiendo en algo que sepamos que realmente es eficiente. Entonces, por ejemplo, la clase A ahora mismo está desierta. No hay ningún fabricante a día de hoy que haya conseguido que un electrodoméstico tenga esa etiqueta. Entonces, desde que un fabricante lo consiga, nosotros directamente sabremos que invertir dinero en ese electrodoméstico será dinero bien invertido, por así decirlo. El otro día en Tasarte, en la charla que di, había gente que ni sabía de la existencia de esa etiqueta. Pues es de lo más importante y en lo que nos tenemos que fijar cuando vayamos a comprar cualquier tipo de electrodoméstico. El mes pasado, en septiembre, ya aparece también en las bombillas la nueva etiqueta. Y nada, ahí podemos ver la diferencia de la etiqueta anterior a la etiqueta nueva. Lo único tener en cuenta, entre más arriba esté la flechita, más eficiente es el electrodoméstico, y sabremos que aunque sea un poquito más caro, a la larga
lo veremos reflejado el ahorro en nuestra factura. En cuanto a las cocinas, hay diferentes, podemos crear un debate muy grande acerca de esto. El otro día en la charla nos pasamos hablando más de 10 minutos, porque cada una, la de gas tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, la vitrocerámica también, la de inducción también tiene sus ventajas y sus desventajas. El otro día una señora me comentó que ella no ponía de inducción porque ya tenía todos los calderos comprados para la vitrocerámica, y que aunque la inducción fuera más eficiente, no le salía rentable comprar todo de nuevo. Entonces es una decisión personal, pero en cuanto a eficiencia se refiere, decir que la de gas permite todo tipo de recipientes, como nosotros bien sabremos, calienta con la misma y es la más barata de las tres. La instalación es más barata y el gas es más barato que la electricidad. El principal problema de las cocinas de gas, ¿cuál es? La suciedad, que se ensucia con facilidad y que es más costoso limpiarla, y la peligrosidad de la bombona de gas. En cuanto a la vitrocerámica, también permite todo tipo de recipientes, pero es la que más consume de las tres, es la menos eficiente y también es más peligrosa, porque a lo mejor los niños se pueden apoyar y no es como la inducción, que desde que se apaga no guarda el calor residual. Y la de inducción pues es muchísimo más eficiente que la vitrocerámica. El único problema es el coste inicial. Es la más cara de las tres y es la que tenemos que invertir también en calderos que sean compatibles con la cocina de inducción. Ahora pasamos a la parte de los hábitos de consumo, que son métodos o rutinas, por así decirlo, que nosotros podemos aplicar a diario y que sin tener que invertir dinero podemos verlo reflejado en nuestra factura. Entonces, en cuanto a ahorro del agua, antes ya comenté el tema de los contadores, de los contadores de agua. Una frase que me gusta mucho, que he repetido en las charlas anteriores, es que aunque nosotros pensemos que el agua que ahorremos es poca, si la sumamos a todos, si yo sumo el agua que ahorro yo con la que estás ahorrando tú desde casa, con la que ahorra tu vecino, con la que ahorra tu sobrino, tu primo, pues es muchísima. Y el otro día, dándole vueltas a esta frase, me puse a hacer cálculos en mi casa y con estadísticas sacadas de internet y demás, vi que los litros que consume una persona de media al día son 145 litros de agua. Ahí podemos ver desglosado todos los litros que consume cada persona. Habrá algunas que consuman más, habrá alguien que lave el coche 2 veces al mes, habrá quien lo lave una, pero la media del consumo diario por persona es de 145 litros. Se gasta 10 litros o 8 litros cada vez que tiramos de la cisterna. Las lavadoras gastan entre 40 y 80 litros. Un grifo abierto durante 2 minutos, son 20 litros. Pues teniendo en cuenta ese consumo diario, hice el siguiente cálculo. El charco de la aldea tiene 700 metros cuadrados por 1,5 de profundidad, es decir, 1000 metros cúbicos, 1 millón de litros de agua, que así, grosso modo, parece una barbaridad. ¿Cuánto tardamos nosotros en llenar el charco de la aldea con el agua que gastamos diariamente? Pues miren, la aldea de San Nicolás tiene 7.500 habitantes aproximadamente. 7.500 habitantes. Yo, siendo ni muy optimista ni muy pesimista, quiero pensar que un 25% de los habitantes de la aldea están viendo esta charla, y quiero pensar que ese 25% de habitantes son consecuentes con lo que están escuchando, son responsables y van a adoptar esta serie de medidas o esta serie de hábitos y van a conseguir ahorrar entre 20 y 40 litros al día, una media de 30 litros. Pues si un 25% de los habitantes, es decir, 1.900 habitantes de la aldea, ahorraran
30 litros al día, en 2 semanas y media, o vamos a ponerlo un mes, para no ser tan optimista, en un mes conseguiríamos llenar el charco de la aldea. Es decir, un 25%, no el 100%, un 25%, ahorrando 30 litros al día, en un mes pueden llenar el charco. Ven el charco ahí vacío y dice, pues vamos a proponernos llenarlo. En un mes lo llenarían. 1000 metros cúbicos. Me parece sorprendente y creo que es muy visual y que hace que seamos consecuentes y que creamos conciencia, que es de lo que se trata la charla, para ver la importancia del ahorro diario de agua. Entonces, ¿qué hábitos podemos adquirir para ahorrar el agua y llegar a esos 30 litros diarios? Pues son los típicos hábitos que nos llevan diciendo desde chico y que a día de hoy vemos a gente ya madura y responsable, entre comillas, que no se lo aplica. Como por ejemplo en la cocina, pues no tener el grifo totalmente abierto cuando estás lavando los platos, sino enjuagarlos primero, dejarlos a un lado con el agua cerrada y después quitarle la espuma a todo. Después también evitar que los grifos goteen. Obviamente tener un grifo que gotee todo el día, una gota, aunque nosotros pensemos que es poca cosa, pues la gota mía, la gota tuya, la gota del otro, la gota del vecino, todo eso 24 horas al día, 365 días al año, pues imagínense la cantidad de agua que puede llegar a ser. Después, utilizar la lavavajilla solo cuando esté completamente lleno. Si tienes 3 platos que fregar, no pongas el lavavajilla, lo fregas a mano o esperas a tener el lavavajilla completamente lleno para aprovechar que lo vas a poner en marcha. Después, utilizar programas eco o colocar bien la cubertería según como comenta el fabricante, hacer un buen mantenimiento del lavavajilla. Toda esa serie de hábitos hace que ahorremos en el agua. Y también tenemos que tener en cuenta que un ahorro del agua va directamente relacionado con un ahorro en la luz por el tema del hidro. Si tengo el grifo cerrado, el hidro no está activado. Después también toda el agua esta que estamos utilizando, tenemos que tener en cuenta que viene de la desaladora de la aldea. Entonces, entre menos agua consumamos en nuestras casas, menos tendrá que funcionar, por así decirlo, la desaladora. Entonces es como toda una cadena, una serie de hábitos que aparte de ayudarnos a ahorrar en nuestro bolsillo, ahorra al medio ambiente. En cuanto al baño, pues lo mismo, cerrar el grifo cuando nos estamos afeitando, cerrar el grifo cuando nos estamos lavando los dientes, cuando nos lavamos las manos, darnos duchas en vez de bañarnos, que las duchas no excedan de 6 minutos, es lo recomendable. Vigilar que el tanque del inodoro no gotee. Después, el otro día en una charla, una señora que estaba allí me comentó que su hija, cuando se fue de Erasmus, pagaba un montón de dinero en agua, y lo que ingeniaron o lo que se les ocurrió fue llenar una botella de agua y meterla en el tanque del inodoro. Entonces ya el agua que ocupa el tanque es menor, entonces siempre ahorraban, a lo mejor ese 1,5 litros que tenían en la botella, se lo ahorraban cada vez que le daban a la cisterna. Entonces ese truco yo no lo había escuchado y me pareció muy interesante. Después también comprobar que todos los grifos tienen aireadores de agua. Son unas pequeñas piezas que se compran en la ferretería y que 2 piezas salen menos de 1 euro, que parece una bobería y que con la simple instalación, que es desenroscar la que te viene en el grifo y poner la nueva, con eso ahorramos el 50% del agua que sale del grifo. Entonces es una inversión. Ya sé que estoy dentro del bloque que va sin inversión, pero es que estamos hablando que si tenemos 1, 2, 3, 4 o 5 grifos en nuestras casas, con 1 euro o 1,50 €, podemos ahorrar el 50% del agua que sale del grifo. Entonces es una buena idea. En cuanto a ahorrar el agua en el jardín, pues regar a primera y a última hora del día, no regar a las 12 del mediodía,
en la que son horas en las que se evapora el agua con facilidad. Después, lo mismo, si tienes una manguera que está teniendo una pérdida y siempre la deja, es un chorrito, no pasa nada. Pues no, porque volvemos a lo mismo. El chorro de mi manguera, el chorro de la manguera de mi vecino, el del otro, el del otro, el del otro. ¿Cuántos litros hacen al día? Pues una barbaridad. Entonces, valorar la posibilidad de arreglar la manguera con cinta americana o con lo que sea, o comprar una manguera nueva, si está muy ya pasada. Después, el otro día, por ejemplo, me di cuenta que hay gente que en vez de barrer las hojas, como aprovecha para regar los matos, le pone el dedito delante a la manguera y se pone a llevarse las hojas y la porquería con el agua. En vez de cerrar el agua, barrer todo y después utilizas el agua si quieres limpiar bien, pero ¿cuánta agua además estás gastando inútilmente por no coger una escoba? Pues intentar ser un poco menos gandú y coger la escoba para después usar el agua. En cuanto el ahorro del agua, como dije, está directamente relacionada el agua con la electricidad, pues en el caso del termo, evitar el agua excesivamente caliente, dejar los grifos siempre en modo frío. Si tenemos uno de los grifos que se regula la temperatura girando, pues adquirir el hábito de dejarlo siempre en el modo frío y no en el modo caliente. Entonces así nos aseguramos que nunca gastamos agua del termo. Usar programas de baja temperatura y después también me preguntaban que si era recomendable apagar el termo. Pues es recomendable cuando vas a estar más de 2 días, por ejemplo, fuera de casa. Si tú estás todos los días en tu casa, todos los días vas a usar el agua, no es rentable desenchufar el termo porque cuando lo vuelvas a enchufar tendrá que llenarse de nuevo todo el depósito y calentar el agua desde cero. Entonces es recomendable desenchufarlo cuando vas a irte de vacaciones o cuando sabes que vas a estar 2 días sin usar el agua. Si te vas a ir el fin de semana a otra casa o demás. En cuanto a la climatización, pues es fácil. Primero que nada, intentar ventilar la casa de manera natural, abriendo las ventanas, abriendo las puertas. Después utilizar el ventilador en vez del sistema de climatización. Es más eficiente, gasta menos. Después no cubrir las fuentes de calor, es decir, no poner ropa húmeda o tener el aire acondicionado tapado, sino que trabaje de manera eficiente, realizar un mantenimiento adecuado a los equipos. Y en verano, como dije al principio de la charla, en verano impedir la entrada de luz para que no se caliente en nuestras casas, y en invierno, pues lo contrario. En cuanto a la iluminación, pues lo mismo que sabemos todos, no dejar luces encendidas en habitaciones en las que no vaya a haber nadie, mantener los cristales de las ventanas limpios, utilizar la luz natural frente a la artificial. Después lo que comenté, si tenemos pensado pintar las habitaciones de algún color, pues intentar siempre que sean colores claros, evitar los colores oscuros, para que la luz refleje más y así evitar en la mayor medida posible utilizar la fuente de luz artificial y aprovechar la natural, ya que tenemos el sol ahí, pues intentar aprovecharlo lo máximo posible. Y en cuanto a los equipos domésticos, pues hay una serie de consejos que se pueden aplicar a todos. Se puede aplicar a la nevera, se puede aplicar a la lavadora, al lavavajillas. ¿Y cuál es? El primero, comprar electrodomésticos con un etiquetado energético de clase alta, lo que comenté antes. Después, eso cuando vayamos a tener que comprar un equipo doméstico. Después, aplicarlo la carga adecuada al mismo. Es decir, entre más tengamos, si tenemos la lavadora llena, mucho mejor que poner la lavadora para un pantalón solo o para una camiseta sola. Eso no se les debería ni ocurrir. Y utilizar los electrodomésticos, en el caso de que tengamos la tarifa contratada de
de diferenciación horaria, pues en los tramos en los que la energía tenga el menor precio. En cuanto a la nevera, pues usar la nevera de manera eficiente, aunque parezca una locura, nos puede ahorrar casi 250 euros anuales. ¿Y cómo utilizamos la nevera de manera eficiente? Pues no abriéndola sin saber realmente lo que vamos a coger, no hacer lo típico de abrir la nevera y quedarnos un rato ahí mirando a ver si se nos ocurre o si nos entra hambre. Después colocar todo siempre en el mismo sitio. Yo abro la nevera y sé que arriba a la derecha tengo los yogures, sé que abajo a la izquierda tengo la cerveza, sé que en el centro tengo los zumos de melocotón y sé que a la izquierda tengo los tanacoles. Pues si yo lo coloco siempre así, yo abro la nevera y voy a ir derecho a lo que quiero. No tengo que estar abriendo la nevera y pensando dónde puse los zumos y estar rebuscando ahí un rato y la nevera abierta, perdiendo todo el frío que había tardado en adquirir. Después también comprobar que las puertas no se queden entreabiertas y que las gomas están en perfectas condiciones, que la nevera queda bien cerrada, y descongelar los alimentos en la nevera, es decir, si saco algo del congelador, no descongelarlo en la mesa de la cocina, sino meterla en la nevera y aprovechar el frío del alimento para enfriar la nevera. Y lo mismo al contrario, no meter alimentos calientes en la nevera. En cuanto a la secadora, el mejor hábito, no usar la secadora. Vivimos en la aldea, tenemos un clima envidiable, pues lo ideal sería aprovechar siempre y tender la ropa. Cuando está acabada de lavar, tenderla en vez de meterla en la secadora. En caso de que sea obligatorio, por así decirlo, pues utilizarla cuando tengamos mucha ropa, no ponerla la secadora para una camiseta como antes. Limpiar regularmente el filtro y elegir un programa de secado adecuado a nuestra ropa. En cuanto a la lavadora, pues lo mismo. Hacerle caso al fabricante de cada lavadora, utilizar la cantidad de ropa apropiada para cada programa, utilizar temperaturas bajas, modo eco, hacer un mantenimiento rutinario y poco más, usar programas cortos y demás. En cuanto al lavavajillas, ya lo venimos diciendo desde los hábitos de consumo en la cocina, utilizarlo cuando la carga esté completa, hacer un buen mantenimiento y atender al nivel de carga de los depósitos de sal y abrillantador. Es decir, los mismos consejos que venimos diciendo para la lavadora, por ejemplo. En cuanto al horno, pues una de las principales diferencias del horno con respecto, por ejemplo, al lavavajillas, es que viene con un cristal. ¿Para qué es ese cristal? ¿Para qué lo podemos usar? Pues para mirar, cuando estemos haciendo, por ejemplo, un queque, un pan, pues miramos por el cristal en vez de abrir la puerta y hacer que se vaya todo el calor que había tardado en tener el horno. Entonces, si nosotros acabamos de poner el queque, acabamos de poner un pan, acabamos de poner algo en el horno, pues es bobería con la misma abrir la puerta, dejarlo cerrado y mirarlo por el cristal. Después, no abrir innecesariamente el horno. Aprovechar cuando vayamos a hacer alguna comida en el horno y hacer otros alimentos que se puedan hacer al horno y lo hacemos de otra manera. Por ejemplo, el otro día puse el ejemplo de las papas. Yo estaba cocinando unas costillas en el horno y iba a hacer papas fritas. Pues en vez de hacer papas fritas en el aceite, lo que hago es que aprovecho y las hago en el horno. Y estoy aprovechando toda la energía que gasté en calentar el horno y en vez de hacer solo las costillas, hago las costillas y hago las papas. Y me ahorro tener que estar gastando electricidad en caso de vitrocerámica o gastando gas en caso de las cocinas de gas para hacer las papas. Y también un consejo que dieron el otro día es aprovechar el calor residual. Si yo sé que le faltan 15 minutos a la comida para estar preparada, pues lo que hago, apago el horno y esos 15 minutos aprovecho el calor residual y acabo de cocinar
sin gastar electricidad durante esos 15 minutos, que también podemos aplicar ese consejo a la vitrocerámica o a la cocina de gas. Cuando el arroz está a punto de terminar, calcular, apagar el fuego o apagar la vitro y dejar que se acabe de cocinar. En cuanto a la cocina, calentar la cantidad de agua que se vaya a utilizar. Utilizar, por ejemplo, también recipientes acorde con el tamaño del fuego que vayamos a poner. Si vamos a utilizar, si vamos a hacer un café para una persona, no los solemos poner en el fuego grande, sería tontería. Pues lo mismo con calderos. Si un caldero se te queda chico, pues comprar uno para que el tamaño se ajuste a la perfección al de nuestra cocina. Así estaremos utilizando la energía de manera más eficiente. Después también utilizar tapas. Utilizar la tapa, podemos ahorrar hasta un 25% de energía. Por ejemplo, para freír las papas ponemos la tapa y se fríen mucho más rápido. Entonces tener siempre la tapa para sancochar las papas, para hacer papas fritas, para lo que sea, pues es muy importante. En cuanto a la televisión y a los equipos, mucha gente me preguntaba si la tele, el vídeo consumía electricidad cuando tiene el puntito rojo encendido. Yo les dije que obviamente, porque si no ese punto de dónde viene, cómo se enciende. Si hay un punto ahí encendido será por algo, ¿no? Pues ese pequeño consumo eléctrico a la larga se ve reflejado en nuestra factura. Uno de los principales consejos es poner una regleta, conectar todos los aparatos a una regleta y apagar el botón cuando no se esté utilizando. Entonces está el dispositivo totalmente apagado y no consume nada. Por ejemplo, también otro consejo, si estamos utilizando un portátil, pues utilizarlo desenchufado, consumir la energía de la batería y después cargarlo cuando esté apagado. Lo mismo podemos hacerlo con el móvil, no usar el móvil mientras lo estamos cargando, sino consumimos toda la batería, y después lo apagamos, lo enchufamos, se carga más rápido, lo desenchufamos, quitamos el cargador y volvemos a coger la energía de la batería. No dejar el televisor encendido para que nos haga compañía. Una mala costumbre es dejar toda la noche la tele encendida mientras nos quedamos dormidos. Si tenemos esa costumbre o esa maña, por así decirlo, lo ideal sería sustituir la tele por la radio, que consume mucho menos. Y en caso de que sea casi que una obligación usar la tele, pues poner el temporizador para que a los 20, a los 30 minutos se apague sola. Y así nos evitamos que esté ahí 5, 6, 7 horas encendido. Vale, ya acabamos con la parte de todos los hábitos de consumo que podemos adquirir, que podemos poner en práctica, y les aseguro que con todos estos hábitos, con toda esta rutina, podemos al final verlo reflejado en nuestra factura. En cuanto a la energía fotovoltaica que nombraba antes, lo ideal sería ponerse en contacto con un técnico habilitado que nos explique para nuestra condición, para nuestra casa, cuántas placas nos harían falta en función de nuestra potencia, hacia dónde irían orientadas, cuál es la que se ajusta más a nuestras necesidades, y aprovechar el sol, que es una fuente inagotable y gratuita que tenemos ahí y que no lo estamos usando. Pues ya que lo aprovechamos para calentar el agua, como expliqué antes, aprovecharla también para generar electricidad que nosotros vamos a consumir, y la que no consumamos nosotros tenemos la posibilidad de venderla. Entonces, un pequeño cálculo que hice de una vivienda de la aldea es que una vivienda aquí consume 2.800 kilovatios hora al año. Eso hay un factor de conversión que da que esos kilovatios hora al año se traduce en una emisión de 2.150 kilos de CO2 anuales. Es decir, dos vehículos, dos Renault Clio de 1.000 y pico kilos cada uno, tirados a la atmósfera en forma de CO2. Pues entonces, con una instalación de 3 paneles fotovoltaicos, es decir, de 1.000 vatios, podemos generar para nosotros
1.500 kilovatios hora. Si consumimos un 80% de toda esa energía que estamos produciendo nosotros, podemos ver dos cosas. Un ahorro anual de 170 euros, el cual se refleja a lo largo de los 20 años que tiene de vida útil esta instalación en 2.600 euros anual a lo largo de la vida útil, y un ahorro ecológico de 23.280 kilos de CO2. Es decir, con una pequeña instalación, con una pequeña inversión de 1.000 euros, podemos ahorrarnos en 20 años 2.600 euros y ahorrar a la atmósfera 28.000 kilos de CO2. Que 28.000 kilos es una persona sola. Si la multiplicamos por todos los habitantes de la aldea, por todos los habitantes de Gran Canaria, por todos los habitantes de Canarias, hagan la multiplicación para que vean la cantidad de kilos de CO2 que estamos tirando a la atmósfera y que podemos ahorrarnos. En cuanto a la factura eléctrica, pues tener en cuenta que hay dos puntos importantes en nuestra factura. El tema de la potencia contratada, que es el importe fijo al mes y dependerá de la potencia que nosotros tengamos en nuestras casas. En estos días lo expliqué en la charla con la bombilla, que es muy simple de entender. Cuando nosotros compramos una bombilla nos sale la potencia que tiene. Si imagínense una bombilla de 15 vatios. Esa es la potencia que tiene. Pero la bombilla, si nosotros la tenemos apagada, si nosotros esa bombilla no la encendemos a lo largo del mes, no lo veremos reflejado en nuestra factura. Es decir, lo que vemos reflejado es, por un lado, la potencia que necesitaríamos si la fuéramos a encender, y por otro lado, la energía que consume esa bombilla. Es decir, me intento explicar. Si nosotros vamos a encender 2 bombillas, necesitaríamos 30 vatios. Es decir, de potencia contratada tendríamos que tener mínimo 30 vatios para poder encender esas 2 bombillas. Si tenemos 20, encendemos las 2 bombillas, es lo que suele pasar, que se baja la palanca. Entonces, ¿qué es lo típico? ¿Se baja la palanca en nuestras casas? Pues porque a lo mejor tengo la lavadora encendida, el secador encendido, lo que sea. Pues tienes que quitar una de esas potencias, esa energía que está consumiendo, ese electrodoméstico quitarlo, porque nuestra potencia contratada es inferior a la que necesitamos. Pues tenemos, imagínense, esa bombilla encendida durante 2 horas. La bombilla tiene 15 vatios de potencia. 2 horas encendidas son 30 vatios la hora, porque consumió 30 vatios en esas 2 horas. Entonces, en la factura veremos, por un lado, la potencia que nosotros tenemos contratado y, por otro lado, la energía que nosotros consumimos. Pues, lo que tenemos que tener en cuenta de la nueva tarifa eléctrica, que tanto se está dando de qué hablar desde junio de este año, es adaptar todo nuestro consumo de energía a las horas en las que es más barata. Por ejemplo, si nosotros ponemos la lavadora de las 12 de la noche a las 8 de la mañana, o si ponemos la lavadora los fines de semana o los días festivos, lo veremos reflejado en nuestra factura, porque nos sale más barato que ponerlo en las horas punta. Entonces se trata de evitar de todos los modos posibles las horas de 10 a 2 de la tarde y las de 6 a 10 de la noche. Si conseguimos que nuestros consumos de energía se trasladen todos al amarillo y al verde, es decir, a la hora llana y a la hora valle, pues lo veremos reflejado en nuestra factura de la luz. También hay que decir que existen compañías eléctricas que ofrecen otro tipo de tarifas, pero ya ahí no me quiero meter porque es un tema muy individual. Es decir, cada persona puede llamar a una compañía de electricidad y decir, pues mira, yo es que no me puedo adaptar de ninguna manera a este tramo, porque yo no puedo poner las lavadoras por la noche porque vivo en una comunidad de vecinos, o yo trabajo de noche y cuando tengo que hacer de cocinar es de 10 a 2 de la tarde. Pues ellos son los que te indicarán qué tarifa es la que se ajusta mejor a tus necesidades. Entonces es tan simple como descolgar el teléfono, llamar a alguna compañía y que nos informe. Pero
Si lo que tenemos es esta tarifa, lo principal, lo importante, lo primordial es ajustarnos al tramo, a las horas valle. Es decir, intentar que si tenemos toda la ropa pues que es sucia, pues lavarla el sábado, el domingo, o por la noche si tenemos la posibilidad. Sé que es es difícil y que es un incordio y que está dando mucho de qué hablar y que genera un debate, que por qué, pero en vez de preguntarnos por qué tenemos que adaptarnos, primero nos adaptamos y después lo debatimos, porque si no nos conseguimos adaptar a estas horas, estamos tirando nuestro dinero, pudiendo invertirlo de manera más eficiente. Y en cuanto a las subvenciones, estaré a lo largo del mes de noviembre en diferentes pueblos de la aldea informando o todo lo que he hablado del tema de la factura eléctrica y del tema de la energía solar fotovoltaica, que aquí no me extendí mucho, pues estaré en diferentes puntos hablándolo de manera más clara o de manera más individual. Entonces, en cuanto a las subvenciones, no me quiero alargar mucho porque depende de cada situación, pero decir que, por ejemplo, del Cabildo de Gran Canaria hay un porcentaje en las ayudas de 1 euro por vatio instalado, hasta 3.000 euros, es decir, para una instalación de 3.500 vatios podemos ahorrarnos 3.000 euros que nos viene subvencionado del Cabildo. Después el Gobierno de Canarias también tiene diferentes ayudas para la solar térmica, hasta 700 euros por vivienda, para fotovoltaica aislada, sin estar conectada a la red, de 4 euros por vatio instalado. Y después hay diferentes ayudas para el tema del vehículo eléctrico y demás. Vuelvo y me repito que el mes de noviembre estaré en diferentes pueblos del municipio y si tienen cualquier duda pueden pasarse por allí y todo lo que he hablado aquí pues lo podemos hablar de manera personal, de manera individual y resolver todas las dudas que tengan. Y hasta aquí llega la pequeña charla esta que sirva de introducción para que este mes que estaré en diferentes pueblos pues se animen y se acerquen y pregunten todas las dudas que tengan, o si quieren ir a ver cómo es el aireador ese que comenté para instalarlo en los grifos, si quieren hablar de la instalación fotovoltaica, si tienen dudas de solar térmica, de la aerotermia, de la factura eléctrica, me pueden decir, oye Adrián, pues yo creo que tengo demasiada potencia instalada, ¿qué me recomienda? O se me salta la palanca 2x3, ¿crees que debería aumentar la potencia? ¿O crees que debería tener una potencia para la hora valle y otra para la hora punta? ¿O me recomiendas que cambie de tarifa? ¿Me recomiendas que instale una solar fotovoltaica o mi consumo no se ajusta al de la producción de la energía que me produciría esa instalación? Pues todas esas pequeñas dudas las podemos resolver a lo largo del mes de noviembre. Así que nada, muchas gracias por la atención y muchas gracias por todo. Hemos puesto en marcha desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de la Aldea de San Nicolás, con una subvención aportada por la Consejería de Transición Ecológica y Cambio Climático del Gobierno de Canarias, una campaña de concienciación sobre cómo ahorrar energía en el ámbito doméstico. Esta acción no viene sola, viene dentro del compromiso que ha adquirido el Ayuntamiento de la Aldea a través del Pacto de los Alcaldes para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera hasta el 2030 en un horizonte de 10 años en un 40%. Estas reducciones pues no las podemos hacer solo desde el ámbito público, estamos instalando placas fotovoltaicas en los diferentes edificios, solar térmica, también estamos cambiando la iluminación a LED. Pero hay cosas que hay que hacer desde el ámbito doméstico. Por eso esta campaña en la que le damos técnicas y estrategias para poder ahorrar energía, lo cual se va a ver reflejado en el bolsillo y en la economía de las familias, pero al mismo tiempo vamos a dejar de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo cual hacemos un bien colectivo. Quizás no tengamos esa conciencia del medio ambiente, pero el cambio climático es algo que es una realidad. Estamos en octubre, casi en noviembre, en manga corta, y esto es por algo. Entonces, entre todos debemos adquirir esa conciencia para dejarle un mundo mejor a las personas que vienen detrás.
Esta campaña consiste en 3 charlas que hemos ido haciendo a lo largo de estas semanas por Tasarte, Tasartico y ahora en el Centro Municipal de Cultura, pero además va a constar de 12 oficinas móviles que rotarán por algunos sitios del municipio, donde ustedes que no hayan podido venir a las charlas, que hayan venido y hayan tenido alguna duda y quieran un trato más personalizado porque les haya dado vergüenza preguntar, pues va a estar el ingeniero, que es un ingeniero eléctrico, en una mesa donde les atenderá y les resolverá aquellos que a ustedes les preocupa. Cuándo poner la lavadora para gastar menos energía, si tengo que poner una placa solar o no la pongo, si es recomendable cambiar los bombillos a LED, si desenchufo el termo cuando me voy de mi casa, aquello que ustedes quieran, para eso estamos. Y al mismo tiempo pues también estamos explicando estrategias para ahorrar agua. El agua está ligada a la luz, porque consumimos luz a través del termo, porque consumimos luz a través del hidro y porque también las desaladoras pues usan, y las bombas para bombear hasta sus casas, pues también se usa la energía eléctrica. En definitiva, esta campaña es para concienciar y ayudar a que todos tengamos un mundo mejor.